Ya comienza de la misma manera que el episodio 26. Kime bulaştığının farkında değilsin. Yaşatmayacaklar. Enfrentamientos y un ajuste de cuentas donde se rompen los límites. La verdad que Nissan supo al final del episodio anterior, y el hecho de que fue secuestrada, habían alterado todo el equilibrio. Ahora esta crisis se está convirtiendo en una zona de conflicto a gran escala. El episodio probablemente comienza con el estado psicológico de Nissan. El secreto revelado en el episodio 26 sobre el asesinato de su hermano la ha dejado con ira, pérdida y culpa. En este episodio, Nissan asume un papel más activo en la historia, no solo como rehén física, sino como alguien recordado e interrogado. Nissan se convierte gradualmente en un personaje que no solo reacciona a los acontecimientos, sino que también moldea su propia búsqueda de justicia. Este podría ser el momento de Nissan para reconocer la verdad y transformarse interiormente. Quizás esté dejando atrás su intento de proteger a Shref y comenzando a tomar sus propias decisiones. Podríamos ver momentos en los que dirija su ira y tome decisiones más duras. En esta historia, una de las preguntas que arde en la mente de Nissan es, ¿me salvará o me culpará? Es probable que Nissan le plantee a Shref esta dolorosa pregunta directamente, quizás una seria reflexión sobre si perdonará la traición, si realmente debería confiar en Shref o no. Para el espectador, esta será la puerta de entrada al corazón emocional del episodio. Por parte de Shref, la situación parece tomar un rumbo más agresivo. El secuestro de Nissan al final del último episodio devastó por completo a Shref. La decisión que tome en este episodio podría ser un punto de inflexión, tanto personal como estratégico. Se espera que Shref deje de planear y pase directamente a la ofensiva, aumentando los riesgos mientras rastrea al asesino y quizás incluso poniendo en peligro su propia vida. Shref podría hacer un gran sacrificio para salvar a Nissan, quizás dejando de lado viejos agravios y dedicando toda su energía a este rescate. Esto sería una especie de renacimiento para él, porque la vida de la mujer que ama ahora está por encima de todo. La historia de Kadir también jugará un papel importante en el episodio 27. El arriesgado paso que dio en el episodio 26 empeoró mucho las cosas. Las consecuencias de este paso se revelarán en este episodio. Kadir se convertirá ahora en una figura que influirá no solo en sus propios intereses, sino también en el destino tanto de Shref como de la operación. La posición de Kadir podría debilitarse y podría tener que afrontar agravios del pasado. Quizás se produzca un conflicto abierto con Shref. Esto significaría un reequilibrio de la dinámica de poder en la serie. En el episodio 27, se espera que personajes antagónicos como Dinser cobren protagonismo en la historia. Según los trailers, es evidente que Dinser está ahora completamente centrada en la venganza y exhibe una actitud agresiva. Esto transforma la historia de un simple rescate en un conflicto mayor. No solo Nissan y Shref, sino todos los bandos luchan por evitar la derrota y establecer su dominio. A medida que avanza el episodio, la posibilidad de un enfrentamiento entre Nissan y Dinser se considera una posibilidad seria. Según información filtrada, la posibilidad de que Dinser haya planeado la muerte del hermano de Nissan o haya tenido vínculos con él en el pasado podría revelarse o al menos cuestionarse en este episodio. Si Nissan participa en este enfrentamiento, será un escenario de ajuste de cuentas tanto interno como externo para ella. Durante este periodo, la historia también podría abrir la puerta a juegos sucios más importantes, como el misterioso personaje del viejo. Los planes de personajes como Shref y HDR, con respecto al viejo, ya se están discutiendo. Esto indica que la serie está evolucionando de un simple triángulo amoroso y de venganza a una red más sofisticada de crimen y traición. El misterio de este personaje podría avanzar con una pista o una pequeña revelación en el episodio 27, quizás se revele un nombre, un lugar o una conexión. Otra posibilidad son las consecuencias del arresto de Farouk. Algunos reportajes periodísticos mencionan la conmoción que generó su arresto. Esto podría añadir nuevas capas a la historia, como la prisión, las fuerzas externas y los diferentes frentes de la guerra. Este desarrollo podría utilizarse tanto para mantener al público en suspenso como para profundizar en los estados psicológicos en los que se encuentran los personajes. El episodio 27 parece estar a punto de ofrecer una escena tensa y disruptiva al reunir todas estas piezas. La actitud de Nissan ahora es más proactiva, la ira de Shref más destructiva, los planes de Kadir más frágiles y la agresividad de Dinser más amenazante. El resultado de este caos podría ser una confrontación o un movimiento importante. Por ejemplo, Nissan confrontando su oscuridad interior o Shref cayendo sin miedo en una trampa. En definitiva, el tema del episodio 27 será la confrontación, la transformación y el desafío al destino. Nissan ya no será una simple víctima, se convertirá en protagonista de su propia historia. Las decisiones de Shref socavarán tanto su corazón como su mente. Kadir se enfrentará a nuevos desafíos de seguridad y la astucia de Dinser lo transformará todo. Todo esto promete un episodio que intensificará el ritmo dramático de la serie, manteniendo a los espectadores en vilo tanto emocionalmente como en suspense.